Hola, bienvenidos a Pausa Histórica. Mi nombre es Daniela y les doy la cálida bienvenida a un podcast más. Este día vamos a hablar de un tema bastante importante y que nos atañe a todos. Depende de que, bueno, pues nuestros impuestos están dentro de eso. Pero para más explicaciones, los dejo con mi compañero Marco. Hola, gracias Daniela. En esta ocasión vamos a hablar sobre, como dices, un tema sobre nuestros impuestos, pero un tema controversial o que se ha vuelto controversial, que es sobre el nuevo aeropuerto internacional llamado Felipe Ángeles, que anteriormente era la base militar Santa Lucía número 1. Nos hemos dado cuenta que mucha gente, pues, en teoría parece conocer sobre Felipe Ángeles, pero realmente, ¿quién es Felipe Ángeles? ¿Qué hizo? ¿Por qué es importante en la historia mexicana? ¿O por qué el actual presidente decidió ponerle Felipe Ángeles al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Y bueno, gracias Daniela. Como dijo acá mi compañera, es un tema que nos atañe a todos los mexicanos por nuestros impuestos. Y estamos o queremos hablar justamente sobre el nuevo aeropuerto internacional llamado Felipe Ángeles, ubicado o anteriormente era Santa Lucía, base número 1 militar. Y bueno, nos hemos dado cuenta que mucha población da por entendido quién es Felipe Ángeles, pero también mucha población no sabe realmente quién es Felipe Ángeles. Entonces nos damos a la tarea, acá a los compañeros de Pausa Histórica, como todos buenos historiadores, darles una breve explicación sobre quién es Felipe Ángeles o por qué el actual presidente decidió poner ese nombre de este general, pues bastante importante en la historia mexicana. Pero bueno, un poco antes de hablar sobre Felipe Ángeles, tenemos que mencionar que Felipe Ángeles estuvo relacionado con el ejército villista. Y bueno, para dar paso tenemos que hablar sobre también los tres grandes generales sobre el villismo. Y para eso nuestra compañera Daniela nos va a dar una breve explicación. Realmente todos conocemos, ¿no? A los tres grandes de la División del Norte, ¿no? Sabemos que Pancho Villa era quien encabezaba pues fautoso ejército, ¿no? Era el poderoso, el invencible, el grande. El, su mano derecha era Felipe Ángeles, era quien el estratega, la mente maestra, ¿no? Y por decirlo de otra forma, su mano izquierda era Pánfilo Natera, ¿no? El general de armas, el que conocía a la gente, el que movía al populacho, ¿no? Entonces, esto es importante centrarnos en esto porque recuerden que la División del Norte se componía por todo el pueblo, ¿no? Eran rancheros, vaqueros, caporales, todo lo que confundía o que conformaba, perdón, la población rural del norte de nuestro país, ¿no? Y todo esto se levanta en base al asesinato de Francisco y Madero y la toma de la fuerza por Victoriano Huerta. Nos vamos a centrar un poco pues obviamente en Felipe Ángeles, pero ya con esta entrada ya es más fácil ubicarnos temporal y geográficamente sobre el personaje que vamos a hablar. ¿No sé si Agus? Hola, ¿qué tal? Chicos, hola Dani, muchas gracias por el pase la palabra. Pues sí, es un personaje bastante importante y yo creo que muy sabrosón en esto de la Revolución Mexicana, ya que, bueno, creo que eran nuestros abuelos o gente mayor, inclusive hasta nosotros como mexicanos tenemos la esencia de recordar la época de la Revolución Mexicana, tanto caracterizada por corridos como por películas como hombres de gran valor, ¿no? Hombres de mucho carácter y que pues se aventaban al ruedo, ¿no? Y Felipe Ángeles y estos tres grandes generales de los que vamos a hablar, bueno, pues eh, tienen mucho de eso en su carácter y que influyó definitivamente para el desarrollo de la misma Revolución Mexicana. Hay que destacar que Felipe Ángeles nace en Hidalgo, es hijo de bueno, su padre era liberal, él estuvo bajo las órdenes de Porfirio Díaz y ocupó varios cargos de distrito en lo que es la zona de Hidalgo. Sin embargo, aquí también va a venir como que parte de la esencia del carácter de Ángeles, ya que su padre era una persona demasiado justa, demasiado entregado también a la causa social. Desgraciadamente no tenía un mayor impacto o no tuvo un mayor impacto en Hidalgo porque pues ya saben, el porfirismo fue un poder centralizado, nada como de lo que pasa ahorita, ¿no? En México. Entonces, pues quien daba las órdenes era Porfirio Díaz, entonces no tenía mucha libertad de acción. Algo que desgraciadamente también va a marcar la vida de Felipe Ángeles,
ya que desde muy joven entra a los 14 años al colegio militar en Chapultepec, y ahí se forma como un militar, podría decirse que hasta nato, porque desarrolla una capacidad bastante buena como estratega. Yo creo que esta habilidad también que se le da a él para las matemáticas, que lo vuelven después analista, es profesor en balística y geometría después de graduarse. Bueno, se gradúa él como técnico, como teniente ingeniero, y a partir de ahí empiezan una cantidad de cargos dentro de la milicia bastante importantes. En muy pocos años, como en 1912, se vuelve general brigadier, y bueno, esto ya habla bastante de su capacidad como militar, de su inteligencia. Pero aquí viene algo muy curioso. En sus reportes y en sus análisis, su carácter era una persona demasiado ecuánime, y dijeran, él decía la verdad tal como era, sin importar rangos oficiales ni favoritismos. Felipe Ángeles es mandado a sofocar la rebelión de los zapatistas, y aquí viene algo muy interesante en la vida de Felipe Ángeles, en donde es él, siguiendo órdenes como militar, pues tiene que ir a hacer su trabajo, y aquí es donde demuestra sus capacidades como estratega, pero también demuestra este sentido humano, ya que se da cuenta al convivir y al luchar con los zapatistas que la causa era justa y la causa era buena, ¿no? Entonces, ¿qué evitó Felipe Ángeles? Evitó mucho derramamiento de sangre y que se evitaran abusos contra esa población. Y esto logra moldear también bastante su carácter y entender gran parte de la lucha revolucionaria. Cuando Madero le pide que regrese porque posiblemente era un ataque a la ciudadela, bueno, desgraciadamente cuando él llega, pues queda bajo las órdenes de Victoriano Huerta, el cual pues prácticamente les planta un 4, asesinan a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, y a él lo apresan. Pero como ocupaba un cargo demasiado importante y tenía cierta influencia dentro de la milicia, no les conviene ejecutarlo, entonces lo que hacen es exiliarlo. De ahí, con el paso del tiempo, bueno, pues regresa a México de un compañero, si no me equivoco, es cuando decide unirse al ejército constitucionalista, ¿no? Bajo las órdenes de Carranza, pero de igual manera su carácter y su cargo que anteriormente había pertenecido a los federales, pues no lo tragan muy bien. Entonces, nadie le quería confiar ciertas cosas. Entonces, Carranza le quiere dar inmediatamente el cargo de secretario de guerra, pero pues ahí se movieron algunos hilos. Carranza temió porque su gente se le volteara a darle este puesto a Ángeles, entonces mejor lo mandan como subsecretario. Y bueno, aquí la situación cambia. Nunca lo dejaron trabajar muy bien en los constitucionalistas. Llega Villa y le dice, ¿sabes qué, carnal? Échate para acá. Y ahí es donde ve que con Villa se pueden hacer las cosas un poco mejor y poner a funcionar con muchísima creatividad su genio. Bueno, sí, todo lo que has mencionado realmente es cierto. Felipe Ángeles es un personaje bastante, bueno, quien ha leído sobre la historia de México, en específico la Revolución Mexicana, es un personaje bastante querido. A pesar de que hay historiadores que dicen que era Felipe Ángeles un personaje taciturno, serio, larguilucho, delgado, realmente era un gran estratega militar que se formó en el Colegio Militar Mexicano y que tuvo una formación, aparte académica, en el extranjero. Eso es algo muy importante de Felipe Ángeles, porque posteriormente le sirve en las batallas tanto en contra de los constitucionalistas, pero también en contra del movimiento de Huerta. Algo interesante sobre Felipe Ángeles son como pequeños datos que que a veces uno no se da cuenta, pero Manuel Mondragón, quien sepa también sobre la Revolución Mexicana y que también sepa sobre armas, sabrá sobre la historia sobre el rifle Mondragón, que fue el antecedente a lo que serían las actuales metralletas. Él creó realmente el sistema de recarga automática, Manuel Mondragón, desde 1900, más o menos 8 aproximadamente, si no me equivoco. Pero algo interesante sobre Manuel Mondragón,
Manuel Mondragón era padrino de Felipe Ángeles, entonces era, digamos, como que su protegido Felipe Ángeles, pero irónicamente por la misma personalidad de Felipe Ángeles, que era bastante correcto, bastante honorable para la época, sinceramente, porfiriana, el propio Mondragón intentó deshacerse de su propio hijado. ¿Por qué? La razón era de que en una ocasión, en negocios ilícitos de Manuel Mondragón, él intentó comprar pólvora de baja calidad, de que iba a venir de Nueva York, y Felipe Ángeles fue el encargado de hacer esa negociación. Al darse cuenta que la pólvora que iba a llegar al ejército mexicano era de pésima calidad, se negó a comprarla, hecho que le causó bastante enojo a su padrino, por lo cual intentó como castigarlo, sacarlo del ejército, pero irónicamente el que aboga por Felipe Ángeles es el propio Porfirio Díaz, pero aún así, ¿cómo se llama? Lo ascienden de grado y posteriormente es nombrado, ¿cómo se llama? De comisionado de pertrechos, se me olvidó el nombre, bueno, tiene un cargo en el cual es de los que tienen que ver qué armamento se tiene que comprar para el ejército mexicano. Posteriormente, cuando él está dentro de esa comisión, Mondragón sigue teniendo otros negocios ilícitos, por lo cual eso es en 1909. Para 1909, Manuel Mondragón mueve todas sus influencias habidas y por haber y lo manda a Francia a estudiar, bueno, en teoría lo manda a Francia a estudiar sobre artillería y sobre armamento para que no le volviera a echar a arruinar el negocio a su padrino, por lo cual Felipe Ángeles se va a Francia justamente en 1909 y él regresa hasta 1912. Irónicamente, él ve realmente el movimiento revolucionario desde el extranjero, pero debido a que tenía realmente una gran formación y que tenía pues el reconocimiento de muchos jefes militares, por eso Madero manda a traer a Felipe Ángeles, pero ya está para 1912, y es cuando ya le da, ¿cómo se llama?, un cargo militar. Pero bueno, algo chistoso que, como les mencionaba sobre Manuel Mondragón, irónicamente Manuel Mondragón, a pesar de ser un personaje bastante, ¿cómo lo podríamos decir?, de dudosa moralidad, para que no se vea tan feo ya con eso de los nuevos términos, él, como les dije, él crea el rifle Mondragón, que es, bueno, anteriormente los rifles, para que se den una idea, era una, ¿cómo se llama? Era una bala por recarga, o en la recámara nada más se cayó una bala, por lo cual a veces era bastante lento, a excepción de los Winchester, que ya eran prácticamente semiautomáticos. Manuel Mondragón creó un rifle en el cual el sistema de recarga era automático, era ahora sí bala de disparar, pero rapidísimo para la época. De hecho, Manuel Mondragón logró patentar este sistema, pero desgraciadamente parece que desde entonces ya venía el destino de los mexicanos. No había ningún capital necesario para poder producir ese rifle acá en México, por lo cual decidió aliarse con un inversionista alemán, y Alemania es el que crea realmente los primeros rifles Mondragones. Irónicamente, la fuerza militar, bueno, la fuerza militar, no, la fuerza de aviación militar alemana, se da cuenta que el rifle Mondragón sirve más para sus aviones que realmente para un ataque de tierra. ¿Por qué? Porque tiene una larga distancia y por su rápida capacidad de disparo. Ese es irónicamente. Y hay también otra razón. Irónicamente también, Manuel Mondragón, hay una tesis que realmente fue el que hostigó o, ¿cómo se llama?, propició que asesinaran a Madero. Hay una tesis que ahorita sinceramente no recuerdo, creo que fue de la UNAM, o justamente sobre Victoriano Huerta, en el cual que mencionan que él realmente no fue el culpable de la muerte de Madero. Huerta realmente estaba consciente que su salvoconducto era Madero, no era, ¿cómo se llama?, su movimiento militar. Pero Mondragón realmente fue el que convenció a Huerta de que asesinaran a Madero. Eso es por otro lado. Ese es irónicamente el padrino de Felipe Ángeles, fue el que provocó uno de los que provocó que asesinaran a Madero. Y posteriormente también que lo volvieran a expulsar del país. Es muy parecido, perdón por interrumpir, es muy parecido como lo que pasó haciendo los paralelismos, como lo que pasó con el hijo de Morelos, ¿no? O sea, como su padre, Juan Nepomuceno Almonte, es el hijo de José María Morelos, ¿no? Y sí, al contrario de su padre, Juan Nepomuceno apoyó completamente a la causa de los conservadores. Es una de las personas que trae a Maximiliano, que trae toda esta cuestión, y su padre al final de cuentas es el siervo del
la nación, ¿no? Nación. Es el padre Sí, libertador, es quien nos da prácticamente lomos, ¿no? Son estas como sí, contradicciones súper raras. Sí, Mondragón realmente fue uno de los causantes del asesinato de Madero, pero hay una teoría que realmente por qué Mondragón se resintió, como se llama, en contra de Madero. De hecho, hay una entrevista justamente del periódico El Universal, prácticamente ya se la hizo cuando Mondragón ya era un anciano, fue en 1913, y Mondragón señalaba que justamente él presentó su rifle a Madero para que este se produjera en México, pero Madero simplemente le dio una negativa en el cual no quería tener ninguna relación con los Mondragón, y aparentemente ese fue como su principal resentimiento en contra de Madero. Es algo tonto, pero es una hipótesis esa. Y aparte está la entrevista registrada en el mismo periódico El Universal. Pero también algo interesante de Mondragón, que ahorita Dani nos va a tener que explicar justamente. Irónicamente, Mondragón está también relacionado con un personaje bastante peculiar, polémico de la historia mexicana, que es su hija, Nahui Olin, un personaje bastante, pues, controversial para la historia mexicana. Dani. Pues sí, realmente todas las conexiones, como lo que estaba comentando antes de que Marco cerrara el tema, o sea, muchos padres, cuñados, hijos dan a luz a otros personajes también mucho más importantes, ¿no? Y que también van marcando el destino de México de diferentes formas. Por ejemplo, como ya les dije, ¿no? Morelos tiene a Juan Nepomuceno, Mondragón es padrino de Felipe Ángeles. Y en este caso, Mondragón es padre de Nahui Olin, ¿no? De Carmen Mondragón, la actriz, pintora, modelo más distintiva de la época, de la época de Frida Kahlo, de Diego Rivera, ¿no? La primera en usar minifalda, una señorita indomable e insaciable en todos los aspectos de su vida, ¿no? Era poeta, era musa, era inclusive bailarina, ¿no? De danza clásica, pero sin embargo a ella le apasionaban como nuevas corrientes, ¿no? Ella y conoció a todos los pintores de la vanguardia, precisamente en la escuela de París, como Picasso, Rivera, Brecht, Matisse. Todos ellos fueron los que influyeron en ella y le dieron fuerza, ¿no? Para cuando regresó a México y conoció al doctoral, a Gerardo Murillo, empezó a tener otra sintomatología, otra mentalidad, otro espíritu. Y aquí es cuando Carmen Mondragón muere, por decirlo de alguna forma, y renace en Auiolín, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones que se van dando, ¿no? Y cómo las líneas de sangre y las líneas de poder que se van dando durante la historia de México desembocan en otras cosas, ¿no? Como una descendencia militar tan fuerte como fueron los Mondragón, desencadena en una mujer también de un espíritu fuerte, también de armas tomar, pero hacia otra cuestión, ¿no? Hacia esta pintora tan famosa que es la mujer de ojos grandes, ¿no? Que también se conoce como en México, ¿no? Y una mujer que también sedujo a muchos hombres, inclusive se dice que tuvo romances con Picasso y con Diego Rivera, ¿no? Y sobre todo que era esta chica que era como una femenina fatal, ¿no? Una mujer que mantenía el toro por los cuernos y no lo soltaba. Pero a pesar de todo, era también una mujer que creaba, o sea, el arte que creaba Nahui Olin también al momento de posar para los fotógrafos y para Diego Rivera es otra cosa, no es la típica chica, musa, ¿no? De cualquier otro chico, sino ya le impone fuerza, le impone todo. Por ejemplo, hay una anécdota que es muy graciosa, a mí me da mucha risa que cuando posa para Diego Rivera en el mural de la creación, ella aparece como la musa de la poesía erótica. Y cuando ella se da cuenta y voltea a ver cómo Diego Rivera la está pintando, ella dice, necesito que me hagas más sensual, porque yo soy más sensual que lo que estás pintando. Entonces es así como que todos así de, oh, no inventes, ¿no? Y también cuando es fotografiado por Edward Weston y Antonio Garduño,
captan su sensualidad y todo, pero Antonio Garduño se enfoca directamente en sus ojos, que es lo más importante que según ella tiene, ¿no? Y ella en sus múltiples poesías dice que los ojos son la ventana del alma, que ahí tú puedes ver cuando alguien está muerto por dentro o está vivo, no importa su exterior. Y eso llama mucho la atención porque si lo unimos con todo lo que estamos hablando de los revolucionarios, podemos darnos cuenta que realmente las líneas de sangre sí importan para la formación de un personaje. Vuelvo a lo mismo, Felipe Ángeles es tan importante que todos lo querían tener de su parte. O sea, tenemos a Madero, tenemos a Carranza, tenemos a Villa, tenemos a Victoriano Huerta. Todos y cada uno de ellos sabían lo de vital importancia que era Felipe Ángeles para el contexto. Sin embargo, también sabían lo fuerte de carácter que era este hombre. Era como tratar de meter a un potro desbocado a acercarlo y tratar de lazarlo. O sea, es imposible hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, te mata, te aplasta o te da un madrazo y sales volando. Entonces, obviamente, el carácter de estos revolucionarios va de forma mucho en cuestión a su educación. Y aunque Felipe Ángeles era una persona de armas tomar, su misma educación, como ya lo dijo Agus y como dijo Marco, le da la pauta para ser una persona que se da cuenta de cuando hay que bajar las armas y dar paso a la mano para estrecharla, ¿no? Como lo que mencionabas tú, Agus, de lo que hizo con los maderistas. Inclusive tengo una nota de Odi Gulpani que dice que Ángeles llevó a cabo lo que podría llamarse una guerra de caballero. ¿Qué es una guerra de caballero? Normalmente en Europa sabemos que a partir del siglo XX y finales del siglo XIX estamos hablando de que las personas trataban de tomar las armas lo menos posible. ¿Para qué? Porque se estaba educando en la palabra, en la sabiduría, en la diplomática. Entonces, por lo mismo, Felipe Ángeles, al ir a Francia a estudiar sobre armamento y esto, tiene que educarse a esto y tiene que entablarse y tiene que unirse. Entonces, por lo cual era obvio que cuando llegaba con los zapatistas, trató a estos humanamente. Sus prisioneros eran bien tratados, no fueron ejecutados, eran humanamente, porque eso eran personas, ¿no? Y suspende completamente todas las represalias en contra de la población civil, porque recordemos que los zapatistas estaban hechos para este tipo de cosas, ¿no? Y esta Odile Gulpani nos dice que su actuación era pacificadora en la primera etapa y dio resultados conocidos, ¿no? Y obviamente demuestra que era un completamente intelectual que apostaba al humanismo y la educación como transformación rumbo al progreso. Al final de cuentas, progreso, recordemos que es una palabra que se utilizaba mucho en el porfiriato, humanismo era algo que estaba en boga en Europa en el siglo XX y transformación también es una palabra muy porfirista. Entonces ahí vemos la compleja y muy rica educación de Felipe Ángeles, la cual también tenían los Mondragón, aunque al ser una familia mexicana y de linaje militar un poco más fuerte, cuando Mondragón tiene a Nahuelin, pues obviamente es una mujer a la que no va a poder domar, a comparación de Felipe Ángeles, al cual es su sobrino, y como sabemos la tradición de padrino a hijado es un poco más fuerte que la de padre a hijo o padre a hija. Son unas cuestiones ya muy mexicanas que nuestros oyentes, pues, nacionales, la banda mexa puede entender a qué nos referimos con este tipo de cosas. No sé, ¿tú qué piensas, Agus? Ya hablé demasiado. No, de hecho fue bastante importante esta mención de lo controversial, porque pues al fin y al cabo, a pesar de ser seres históricos o personajes históricos, pues no dejan de ser humanos, ¿no? Entonces, unir estos tres eslabones con diferentes esencias, por así mencionarlo, es bastante enriquecedor para comprender un poco también los matices que llegó a tener la Revolución Mexicana, ¿no? Y que nuestro público no deje de olvidar que a pesar de que fue un acto que marcó brecha en la historia de México y que cambió, entre comillas, algunas cosas,
pues fue movida por hombres, ¿no? Fue movida por hombres y su carácter, perdón, por sus pasiones, por sus ideales. Aquí, bien queda claro, ¿no? Y me gustaría unir justamente esta parte que mencionas, de la esencia de Ángeles, ¿no? Él, como tú dices, era prácticamente un caballero y él, cuando regresa de Francia y le dan el cargo director del colegio militar de Chapultepec, él llega completamente a hacer cambios administrativos y culturales para los militares, ¿no? Entonces, otro de estos puntos también es, de lo que acabo de mencionar, es lo que lo diferencia de Villa y de los demás. Y dijeras tú, la mayoría lo quería tener porque el tipo era un coco, ¿no? Sabía lo que hacía y sobre todo todos lo respetaban justamente por esto. Me voy a saltar a lo mejor un poquito en la cronología, pero un soldado zapatista menciona, ¿no? Él tenía esa empatía con la gente, ¿no? Él se le respetaba por lo que sabía, sobre todo porque sabía tratar a la gente, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta como dijeras tú, o sea, la gente le tiene respeto por lo que es y no por lo que andaba eh, o por lo que quería imponer como en algunos otros personajes, ¿no? Te digo, él no tenía favoritismos, no tenía nada, él era muy ecuánime y sagaz. Y algo interesante que yo creo que también eh, pone en jaque justamente es esto, ¿no? Cuando él, después de, después de que se vuelven a reunir con Villa en la Convención de Aguascalientes, deciden luchar contra los constitucionalistas, se da cuenta que Villa ya no le hace completamente caso porque Villa se vuelve como que más... Aquí, esa parte me gustaría que me apoyara Polo, porque sé que él es bastante bueno en Revolución, como que se cega más por la brutalidad y la bestialidad de la pelea que por hacer las cosas con más ingenio y con suficiente genio, que también es lo que al fin y al cabo termina eh, rompiendo a la división del norte y haciendo que yo creo que un golpe que podía haber sido bastante oportuno para la revolución y para, a lo mejor como historiador no va a estar demasiado bien que lo diga, pero a mí no me agradó que los constitucionalistas ganaran y llegaran a la República y hicieran la Constitución de 1917. Perdónenme aquel mexicano que ame todo eso. Entonces, yo creo que hubiera sido un golpe bastante oportuno para, para a lo mejor, no sé, ahí habrá que abrir un debate, ¿no? Pero hubiera sido un golpe muy bueno en el que hubiera cambiado completamente el rumbo de la historia, ¿no? Si es que Ángeles y recuerdo que otro general haya mencionado hace rato, Polo, hubieran logrado dar este golpe certero a los constitucionalistas, yo creo que otro rollo fuera, ¿no? Entonces, Ángeles como que se decepciona un poco de la visión de Villa y dice, no, ¿sabes qué? Pues cada quien por su rumbo, ¿no? Al poco tiempo creo que termina exiliado en El Paso, Texas, y aquí viene algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me puse a investigar al personaje, porque no deja él no deja de luchar contra los constitucionalistas, ¿no? Él al contrario sigue haciendo escritos contra ellos, ¿no? Y diarios. Y algo interesante es que, bueno, con lo que me topé es que al estar en Estados Unidos, viaja a Nueva York y se topa con escritos marxistas y lenistas. Entonces empieza a adoptar también una postura socialista al respecto, ¿no? Empieza como que a meterse más en estas cuestiones de verdadera justicia social y libertad. Y yo creo que hubiera sido algo muy bueno que ese ideario se hubiera mantenido. Desgraciadamente, como sabemos, quien hace las cosas bien en este país o en muchas de la historia, pues les dan baje, ¿no? Y al final, cuando se vuelve a reunir con Villa, para luchar contra los constitucionalistas en 1919, creo, en noviembre, si no me equivoco, pues lo traicionan y le dan cuello a un gran personaje que yo creo que hubiera valido mucho la pena que hubiera seguido acciones. Y como dicen, ¿no? Fue el gran estratega que quedó perdido y olvidado por la historia y bueno, ahorita monumentalmente se le da un renombre con este aeropuerto. No sé si me pudieran apoyar con algo. Bueno, antes que nada, yo creo que eso es un tema todavía que nos daría para otro podcast más, si le tenemos que decir al público, porque realmente es un tema bastante entramado. Eh,
podríamos seguir hablando de los constitucionalistas, podríamos seguir hablando de Carranza, sobre las decisiones que tomó Carranza, porque al final de cuentas él también tomó decisiones basándose en Álvaro Obregón, o sea que es algo bastante complicado. Pero lo que sí nada más se le tendría que decir a Agus es de que, bueno, muchos de los historiadores siguen sin explicarse por qué Villa no le hizo caso a Felipe Ángeles, porque Felipe Ángeles, una vez que pasa la batalla de Zacatecas, posteriormente entran en conflicto como 5 meses después en contra de los carrancistas, y Felipe Ángeles le da el consejo a Villa de que tomen Veracruz, que era el bastión principal de los constitucionalistas, pero Villa no le hace caso a Felipe Ángeles, y es ahí donde realmente si le hubiera hecho caso a Felipe Ángeles, hubieran podido derrotar a los carrancistas y hubieran podido hacer otro movimiento en las revoluciones, pero pues desgraciadamente Villa no le hace caso en eso. También en otro pequeño dato, irónicamente, Villa manda a Felipe Ángeles a tomar Monterrey, logra perchetrarse, acuartelarse en Monterrey, pero como dice Felipe Ángeles, me mandaron nada más con 4,000 hombres en contra de, no sabes, bueno, no tengo el dato, no lo recuerdo, constitucionalistas, por lo cual literalmente él se encierra en Monterrey y no los puede derrotar, tiene que pedir ayuda a Villa para poder derrotarlos. Villa acepta ayudar a Felipe Ángeles, llega con otros 4,000 hombres y logran repeler a los constitucionalistas, pero irónicamente a partir de ese momento es donde también Villa le empieza a reprochar a Felipe Ángeles de por qué no atacó a los constitucionalistas y que esa batalla les costó la batalla de Colima. Entonces, como dije, ya no nos da tiempo para seguir hablando más sobre más movimientos militares, pero por lo menos es una idea general de quién era Felipe Ángeles, un personaje bastante respetado. ¿Qué pasó, Dani? Espera. Y bueno, como les estaba diciendo anteriormente, realmente la batalla de Monterrey fue un hecho que le costó bastante apoyo de Villa hacia Felipe Ángeles, fue donde empezaron sus conflictos personales. De hecho, el reclamo de Villa hacia Felipe Ángeles fue de que no atacó a los constitucionalistas y que realmente ahí tenía la oportunidad de poder derrotarlos. Felipe Ángeles también le hizo la mención al propio Villa que realmente ya con los refuerzos que ya tenía, que eran más de 8,000 hombres, ya hubieran podido derrotar a los constitucionalistas, pero Villa realmente no hizo caso a Felipe Ángeles y bueno, como sabemos, 5 meses después son derrotados y bueno, ya terminan fusilando a Felipe Ángeles. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero si algo que sí me gustaría darle paso a Daniela, que sí nos hablara algo bastante interesante sobre Nahui Olin, sobre que fue de las primeras mujeres en México que intentó que se le diera el voto a la mujer. Dani. Pues sí, precisamente es lo que te iba a decir ahorita, que yo creo que todo influye, ¿no? Al final de cuentas. Y la fuerza de la familia Mondragón, así que cayó en Nahui Olin, y ella dio paso a las mujeres con esta fuerza y esta pasión, y decidió y tomó como esta batuta y este estandarte de ser una activista total a favor de la instauración del voto femenino, ¿no? La igualdad de género, acceso a educación para las mujeres, ¿no? Ella quería que fueran tratadas en una equidad completa, porque, vuelvo a decir lo mismo, ella estudió en París, ¿no? Conoció a los grandes y se dio cuenta que a pesar de que no había una equidad total en Europa, sí había grandes avances, ¿no? Las mujeres eran dueñas de cafés, podrían crear galerías de arte, etcétera, etcétera, que pasaron con los vanguardistas y con la Escuela de París. Sin embargo, en México la cuestión era completamente diferente, ¿no? Y Nahui Olin era reconocida en México precisamente, aunque no fue reconocida con su obra en su momento, sí fue reconocida por todo el activismo social que hizo, ¿no? Y una de las cosas fue que lo hizo a través de protestas, pancartas, inclusive hay una sesión de fotos en la azotea de una de las casas más importantes de la Ciudad de México, en donde posó desnuda para promulgar el voto y los derechos de la mujer, ¿no? Y en esta sesión estuvo Manuel Álvarez Bravo, Montenegro, Dolores Olmedo, todos estos intelectuales del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que estaban más o menos pensando y más o menos actuando y haciendo y logrando este tipo de cosas, ¿no? Y
vemos que lo que era tan importante en ese momento para ella, ¿no? Que se viera este avance en México que ya urgía. Si ya estábamos haciendo un cambio con la revolución y lo que pasó, entonces también necesitábamos un cambio con la mentalidad que se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, estamos entrando a lo mejor en un clickbait, ¿no? Del 8 de marzo y este tipo de cosas que se están dando, ¿no? Que llega marzo y, uy, sí, todos amamos a las mujeres, ¿no? Pero pasa de este mes y ya todo vuelve a ser igual. Sin embargo, esta es una de las cosas que Nahui Olin quería dejar en claro, ¿no? Que no importa si los tiempos eran inesperados, inéditos, extraños, complejos y horribles, siempre hay que recordar que todos tenemos dos ojos, una nariz, dos oídos, una boca, un corazón, dos pulmones y sangre que nos hace iguales a todos, ¿no? Y eso es lo que trataba ella de mostrar en sus pinturas y de mostrar en sus pancartas, que no necesitábamos tener un aparato reproductor masculino para poder ser importantes en este aspecto, ¿no? Y eso es lo que ella trataba de demostrar, no solamente con su siendo musa, vuelvo a repetir lo mismo, sino con todo ella, ¿no? O sea, es la mujer, la primera mujer en México, en todo México y América Latina, que utiliza minifalda. Minifalda. O sea, como para que sí ubicamos, ¿no? Esta parte, ¿no? De que todos traían los enaguas hasta las papas y Nahuel le dice, ¿saben qué? A mí me da la calor. Voy a usar minifalda, voy a ponerme con blusa abierta como le hacen las gringas y vámonos, ¿no? O sea, ella era una mujer revolucionaria, pero como todas las mujeres revolucionarias nos las cortan demasiado pronto, ¿no? Tomás Urián nos dice, también es una de las notas que tengo aquí anotado, que ella, para él, realmente, Nahui Olin no era una activista de pancartas y de protestas, como decían muchos, aunque sí lo hacía, sino su actitud libertaria, su esencia, sus ojos, su corazón, era lo que ayudaba a miles de mujeres a tratar de salir adelante. Y bueno, también ella más adelante fue una de las fundadoras de las casas de ayuda para las mujeres maltratadas, eso lo contaremos en otro episodio más en donde dio mucho apoyo, inclusive vendió varias de sus pinturas que no fueron valuadas en ese momento como deberían de haber sido. Sin embargo, actualmente sus obras de arte están hasta en el extranjero y el mismo INBA ha creado varias exposiciones en donde están algunas joyas y artículos de lujo que ella misma utilizó, ¿no? Y que se crearon para hacer otras pinturas más en otros momentos. Pero creo que eso es todo. Pues sí, creo que sí, tiene razón, Dani. Realmente, como les decíamos decir a nuestro público, realmente el tema de la revolución y hacer conexiones es bastante extenso, muy largo. Un podcast realmente no alcanza. Desde Felipe Ángeles, Mondragón y Na Will, realmente yo no sabía tanto como sabe nuestra compañera Daniela. Pero bueno, esto ya será para otro podcast. No sé algo, si quieras cerrar con algo, decir algo, ya para terminarlo. Pues así que muchas gracias a nuestra audiencia. Este podcast, como lo pudieron notar, bueno, se trató de abordar algunos personajes importantes en estos tiempos de la revolución. Y pues más que nada, justamente yo creo que el podcast trató de guiarse por esta esencia que caracteriza a cada ser humano, ¿no? Y que cada uno desde su forma, en esa época, pues Nahui Olin fue completamente revolucionaria a su manera. Ángeles también a su manera, también sacó la casta con Dragón, sin ponernos en algo para que la historia de México ocurriera hasta ahorita como la conocemos, ¿no? Y pues, más que nada, informar a la audiencia sobre eso, ¿no? Sobre quién era Felipe Ángeles, sobre quiénes eran estas personas, y pues, creo que no quedaría más por agregar, más que bueno, pues reiterarle a nuestra audiencia que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y chequen nuestra página como Colectivo Pausa Histórica. Sería todo y